Una vez más nos encontramos en el programa Empatía y hoy tengo una entrevista muy especial que se fue dilatando porque mirá que vivimos cerca, nos vemos seguido, hablamos y por una cosa y otra se fue dilatando esta entrevista. Y hoy quiero presentarle una gran amiga y esa amiga es Marcela. Hola a todos. ¿Cómo ¿Cómo están? andás? Bien, Ale. Gracias por la invitación. No, gracias a vos mirá que costó. Mira que me cuesta. Sí, decir, Marcela, dale. Me cuesta la cámara. ¿Y por qué te invité? Primero, porque sos mi gran amiga. Gracias. Y segundo, que me encanta lo que venís haciendo en las redes. Y cuando me contaste, me dijiste, mirá, voy a estar sacando un libro. Y me diste el título del libro, que hoy lo vamos a estar contando a nuestros amigos, que es Renacer. Uh-huh. Pero antes que hablemos un poquito más, quiero que me leas, que lo haga, lo iba a hacer yo. Que te lea. Sí, lo que vos escribiste en tu Facebook y que fue lo que me motivó a que hoy estemos acá para hacer esta charla y hablar del renacer, de esas cosas de la vida que nos tenemos que presentar y decir, ¿qué hago ahora? Me siento desarmado, tengo que rearmarme, tengo que renacer con un montón de cosas. Si hoy vos te estás sintiendo identificado con este título, quédate y te invito a que escuches esta entrevista porque seguro, te lo confirmo, donde vas a encontrar un antes y un después de un montón de cosas. Donde Marcela nos va a estar dando pautas como para poder hacer ese renacer que estamos buscando cada uno de nosotros. Bueno, Marcela, antes de arrancar y que nos empieces a contar la historia de cómo arrancaste a escribir, qué es lo que te pasó, dame un mate. Te doy un mate. No hay nada como el mate entre amigos. Entre amigos y esta vista, este lugar. Wow, ¿Dónde estamos? Okihili Park queda en West Palm Beach. Palm Beach. Ah. Es mi lugar preferido. No, es hermoso, tranquilidad sí. Full. Aparte hay un montón de aves, te diste cuenta, ¿no? Hermoso es este lugar. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué te inspiró a que escribas esas cosas en tus redes? Bueno, yo en el 2017, después de haber vivido 16 años en Estados Unidos, sufro una separación. Fue muy duro para mí ese momento y lo único que pude hacer es volver a levantarme y decir, bueno, Señor, sigo adelante. Y Dios me desafió, justo estábamos en diciembre y dije, voy a arrancar haciendo devocionales. Y empecé con devocionales y los hice todo el año. Cuando vos hablás de como que Dios te desafió, te enfrentó, siendo una mujer de fe, sí. Digamos, en el proceso que vos tuviste de la separación, tuviste ahí como un encuentro, digamos, con Dios. ¿Cómo es el tema ese del desafío? Claro, es como que toda mi vida, desde jovencita, servía al Señor en la iglesia y me vine a Estados Unidos a seguir sirviéndolo. Y estar involucrada en una iglesia. En una iglesia, en un ministerio. Sí. Siempre liderando, aconsejando. Y nunca me imaginé que siendo una cristiana de años me iba a divorciar o tener una separación como la que tuve. No fue tan dramática, pero sí el sentirse solo por primera vez en mi vida después de 22 años. Fue bien duro y con 2 hijos que nos quedamos aquí en Estados Unidos. Qué hermoso, sí. Ya sabes. Y bueno, y ahí el Señor me dijo, volvé a levantarte, volvé a empezar. En ese, digamos, hay varios temas que vas tirando ahí, porque uno cree que cuando uno tiene fe en Dios y se aferra a su camino, a sus cosas, cree que nunca me va a pasar nada y dice, no, ahora todo va a funcionar, todo va a cambiar, como que esto va a ser todo color de rosa, pero no, hay un camino que es la vida y nos enfrentamos a situaciones como que te mueven la estantería, como quien dice.
Te sacude. Te sacuden y vos te sentiste hoy así. Sí. En ese momento vos estabas así, que te sacudió por todos lados. Por todos lados. Y entré en un proceso de volverme a encontrar a mí misma. Como que, si bien estaba en el Señor, me sentía perdida. Ah, mirá. Y el Señor, yo le decía, Señor, volveme al primer amor. Volveme a enamorar de ti. Volveme, primero sáname, primero restáurame mi corazón. Y ahí es donde pude soltar un montón de cosas, volver a levantarme, volver a confiar. Es donde me volví a encontrar a mí misma y entré en un proceso de sanidad y ahí empecé a escribir. Y cuando empecé a escribir la gente me decía, pero hace un libro, hace un libro. Entonces vengo con el libro tirándolo. Tengo varios ahí guardados. Vendría a ser tu situación personal, donde vos, como quien dice, tocaste fondo, estuviste ahí enfrentándote con un montón de realidades, sí. Te encontraste con un montón de cosas que estaban alejadas, que vos decís, no, a mí esto no me va a pasar, pero de repente te enfrentás con la soledad, te enfrentás con el abandono, sí. Con los miedos, y ahora qué, con 2 hijos chiquititos, y en el medio de todo eso, digamos como que tu fe, cuando parecía que se iba a apagar, se volvió a activar. Se volvió a activar, tal cual. Yo, cuando uno está en el Señor, piensa que somos invencibles, ¿no? Como que sí, el Señor nos cuida, nos cubre, pero como que somos invencibles, lo servimos a Él, nos dedicamos a Él y que, no, esto no me va a pasar. A mí no. Y a mí no. O una enfermedad o lo que sea te sacude de la estantería, es como que te caes. Y depende de uno, o permanecer caído o volver a levantarte. Yo creo que yo hace poco hablaba con alguien y justo se dio este tema así, y me decía, Ale, yo me acerqué a una iglesia, me acerqué a hablar con Dios y yo pensé que se me iban a solucionar todas las cosas, como que todo iba a funcionar de otra manera. Y hoy yo me estoy encontrando con dificultades, pero lo que me está pasando es que la estoy tomando diferente a como la estaba tomando antes. Entonces yo le hablaba sobre lo que era la fe. Cuando uno se acerca a Dios y hace un acto de fe en tomar una decisión, en tomar lo que cada uno quiere hacer, la cosa cambia, sí. Porque deja de estar solo. Hay una fuerza interior, hay alguien que te está diciendo, mirá, es por acá. No, sí. No aflojé que... Esa voz interior, sí, que te habla. Estoy con vos, ¿viste? Sí. Y que, ¿viste? Te amo, no estás sola, no estás solo. Y si hoy vos que estás del otro lado y te estás sintiendo identificado con esto que estamos hablando, déjame decirte que, como dice Marcela, como lo que estamos diciendo, no estás solo. Y si vos decís, mirá, ¿sabés que yo me siento así como que mi fe, todo esto que estoy pasando me está tapando cada vez más? Quédate. Dale like si te estás gustando lo que estás escuchando, compartí ya este video con alguien, digo, mirá esto también que lo vea, quiero que lo vea tal, porque va a haber algo, como te dije al principio que va a haber un antes y un después. Esta historia surgió cuando fui a un hospital que está justo en esta zona donde estamos ahora, a orar por una chica que estaba desahuciada, ya a punto de morir. La iban a desconectar en cualquier momento. Un cuadro, la verdad, difícil, 34 años. Complicado. Muerte cerebral, ya estaba. Pero bueno, fui en fe, oré por ella y de ahí surgió esto que voy a leer ahora, De frente a la vida. Dice, ¿querés el mate? Le pongo agua. Le pongo agua. Vieron que es mi amiga. Y nos conocemos hace un montón. Y nos manejamos así. De frente a la vida, dice. Me detuve por un instante, hice una pausa. Estaba siendo testigo de algo inusual. Una persona frente a mí estaba clínicamente muerta. Diagnóstico, muerte cerebral. Yo simplemente entré a orar y esperando un milagro. En ese instante entendí que la vida puede cambiar de un momento a otro. Vivimos como si fuéramos eternos siempre. Corriendo detrás de lo urgente, peleando por lo que creíamos importante, hasta que la vida nos enseña que no lo era. Y ahí, frente al silencio de quien ya no está, uno despierta. Despierta al valor de un abrazo, al milagro de abrir los ojos, al privilegio de sentir que el corazón
sigue latiendo. La vida es frágil, sí, y en esa fragilidad de la vida, en la que algún momento todos somos expuestos, ¿no? Aprendemos a vivir, aprendemos a amar, no desde el ego, sino desde el amor, ese amor puro que no viene de nosotros, sino de Dios. Porque al final no se trata de cuánto vivimos, sino de la calidad con la que elegimos vivir. A veces suena lindo, suena fácil, vamos a levantarnos, vamos. ¿Y cómo hace uno para levantarse? ¿Cómo lo viviste esa parte? Es difícil. En ese momento, como dice esa frase famosa que recorre el mundo, el que mucho analiza se paraliza, ¿no? El miedo a veces tiende a paralizarte. Yo llegó un momento que dije, ¿y ahora qué hago? Mi hija tenía 10 años, mi hijo 18, ya en su carrera de bombero y luego hizo otra, pero... ¿Usted tenía una vida acá ya Sí, encaminada ya en Estados estábamos Unidos? encaminados, ya teníamos prácticamente todo, pero siempre falta algo y a veces uno dice, bueno, esto no me va a pasar a mí, bueno, me pasó, ahora, ¿cómo sigo? Ya sea una enfermedad o lo que te toca vivir, porque creo que todos pasamos por procesos en la vida, ya sea económico, sea de salud, sea a nivel sentimental. Un trabajo. Un trabajo. Ese proceso y ese que vos decís, bueno, yo es como que me activé con Dios. Ese paso, ¿cómo es esa charla? Y esa charla, todo empezó que el Señor me dijo, no estás sola, yo no te abandono, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Me empecé a agarrar de las promesas. Eso te iba a decir, ¿empezaste a leer cosas de la Biblia? Me agarré de las promesas. De las promesas. Y promesas que había leído de jovencita, que siempre las tenía ahí, pero cuando uno ya es adulto es como que va todo teniendo más sentido, ¿no? Y me empecé ahí empecé a aplicar en mí las promesas de Dios y dije, no, esto no me va a detener, de acá me levanto, y ahí empezó mi búsqueda de Dios y de otra manera, desde otro lugar. Y también mi búsqueda conmigo misma, volverme a encontrarme, volver a saber quién soy. A valorarte. A valorarme, a perdonarme. Ah, mirá. Porque muchas veces podemos echarle la culpa al otro, no, pero también es uno, ¿no? Entonces tuve que hacer sanidad interior conmigo misma, perdonarme, mirarme al espejo y decirme, Marcela, te perdono por esto, por esto, por esto. Ah, mirá. Y perdono al papá de mis hijos, que lo quiero un montón. Aunque él está en Argentina, yo estoy acá, pero bien, o sea, sí. El amor de Dios cubre multitud de errores. Él rehizo su vida, está muy bien. Y el Señor me llevó por otros caminos a mí. Y está bien, ¿no? Cada uno tiene su lugar y el lugar que elige vivir. Y en ese proceso de ese como de ese encuentro con Dios, digamos, que uno vuelva a tener esa charla y que se aferra a las palabras y todo eso, ¿llegás a tener como un conflicto con Él también, con Dios? Cuando estás en la etapa del por qué. No. Mirá. No tuve conflictos con Él. No, ¿sabes qué? No tuve conflictos con Él, sino conmigo misma. Porque yo me daba cuenta que tenía que haber pensado más las cosas, tal vez tenía que haber analizado un poco más las circunstancias o haber hecho otra decisión. Y... ¿Vos te sentiste en cada cosa como vos responsable? Sí. Ah, mirá. Siempre me sentí responsable. Si yo llegué hasta acá es porque me hice responsable de un montón de cosas. ¿Y es ahí donde vos hablás desde el lugar donde sí me tuve que perdonar? Sí. Me tuve que perdonar porque cuando te encontrás, cuando buscas a Dios, te vas encontrando. Y a medida que vos te vas acercando, es como te vas acercando más a la luz, vas encontrándote más con Él y Él te va empezando, es como tu voz interior que te va diciendo, mira, lo hiciste bien, no lo hiciste bien, ¿por qué no haces esto? Es como que entré en una relación así de compañerismo con Él. No de castigo. No de castigo, sino porque a veces enseñanza. Nosotros, viste, que es muy común de castigarnos en esas cosas. Por culpa mía, ¿por qué hice esto? Y por qué como no el apóstol Pablo, ¿no? Claro, que te vas pegando vos mismo, que te vas castigando. Pero vos
digamos, fue desde otro lugar, de hablar, De hablarlo. de ir negociando, no negociando, pero ir mediando con un ida y vuelta de lo que estabas pasando, digamos. Sí, sí. Sí, yo simplemente le dije, bueno, yo me hago cargo, estuve mal en esto, lo reconozco y bueno, volví, es un renacer. Mirá, es Por lo que estamos... eso yo quiero ese título, Renace, porque te invita a volver a levantarte, a no quedarte, porque cada día cuenta, cada día de tu vida es una oportunidad nueva para volver a levantarte, para volver a soñar, para volver a creer, para volver a amar y volver a perdonar. Entonces, todos estos escritos que Dios me llevó a hacer, para mí fueron sanidad. Por eso dicen que la escritura sana, ¿viste? Sí, sí, obvio. Entonces, sí, por eso yo digo encontré... que muchas cosas que yo te sigo y que sé que muchos ahora se van a estar metiéndote en tus redes, Sí, que me lean. que van a estar leyéndote y eso se van a dar cuenta que los procesos de Marcela, de lo que ella se va abriendo. Y yo sé que, por eso yo quería hablarlo con vos esto, porque uno en mucho se siente identificado. Y esto de renacer, una de las cosas que a mí me llegó es darse una oportunidad. Porque aún muchas veces, como cuando pasan por determinadas cosas en la vida, quizá no mucho, yo también pasé por un tema de una separación, pero hay otros que no pasaron por una separación, se siente identificado en una relación de una amistad, se siente identificado con un trabajo, se siente identificado con algo familiar, con un hermano, una hermana, pero esa parte de correrte, de castigarte, esa parte de ponerte en una posición medio de víctima. O echarle la culpa al otro, ¿no? Sí, empezar a buscar excusas y quedarte ahí parece fácil, sé que hay un proceso, pero si hasta este momento venís escuchando esta charla, porque hay una oportunidad que vos mismo te tenés que estar dando. Y es lo que te estamos contando con Marcela. Hace poco hablaba sobre de tomar decisiones y uno a veces piensa que en la decisión ya está todo resuelto. Y es ahí donde arranca. Cuando vos tomás la decisión, el segundo paso, cuando no entendés más nada, cuando estás en el aire, en el vacío, es ahí donde arranca el cambio. Wow. Y es ahí donde empieza uno a preguntarte, ¿hice correcto esto? Y le decís, Dios, dame una señal, dame una respuesta, decime algo. Y hay un silencio. Y vos decís, ¿y ahora qué hago? Estoy en el aire. Sí. Y bueno, pero si vos tomaste una decisión y dijiste, yo hoy de ahora en más quiero arrancar y quiero que Él me ayude en esto, que voy a actuar por fe a hacer este cambio, voy a entrar por fe a hacer... Agárrate de eso. Porque en ese silencio Él también te está diciendo, va por acá. Sí, tal cual, es así, es así. A veces los silencios de Dios hablan más que 1000 palabras. Sí. Porque Él te deja. Eso es lo que más me gusta de Él, que Él te deja ser. Y te va enseñando cómo debe ser. Y tu vida va cambiando de día en día y vas aprendiendo cosas nuevas. Por eso de los errores se aprende. Yo con lo que viví aprendí un montón, sigo aprendiendo. No todo está terminado, pero así es la vida, ¿no? Y en esa historia que escribiste, sí. Resumiendo ese pedacito de renacer, ¿qué antes y después hay en eso? Yo cuando empiezo a escribir y termino de escribir y lo leo siempre, mis escritos los leo siempre, me hablan de diferentes maneras y me dan ánimo para seguir adelante, me dan ánimo para seguir escribiendo, me dan ánimo para ver qué más hay detrás de esa montaña, si hay una circunstancia que es insuperable o que vos decís, bueno, tengo que vivir esto y ahora, bueno, ¿cómo la paso? Y bueno, es un paso a la vez, ¿no? Un paso cada día, un paso de fe, un paso de decir, bueno, lo voy a hacer. Y ¿te sentís como que te vas preparando para algo? Mirá, como si fuera... es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Decís, ay, qué pereza. Nosotros nos levantamos súper temprano con mi hermana
a ir a Pilates, ¿no? Mm. Wow, era un esfuerzo. Entrábamos a Pilates, hacíamos todo el ejercicio durante 1 hora, salíamos y decíamos, wow, lo logramos, ¿no? Entonces es como eso, como que vos decís, bueno, ya, lo hago. Das un pequeño paso, lo haces y después que lo terminás de hacer decís, Valió la pena. Valió la pena. Y así es todo en la vida. Ujú. Sea un gimnasio, sea una relación, o sea, siempre dar un paso. Darte una oportunidad. Date una oportunidad de decir, creer en vos mismo, ¿no? Dios cree en vos. Pero vos creés en vos, entonces es plantearte siempre eso y decir, bueno, sí, yo creo en mí y voy por esto, ¿no? Y lo haces, un paso a la vez. ¿Y vos creés que, porque hablamos mucho de Dios, hablamos mucho de la fe, y muchos se cuestionan eso, ¿viste? Como que, Sí. como diciendo, ¿es tan así? ¿Vale la pena? Y yo hace poco, en los grupos que nosotros nos juntamos a hablar y que se arman así debates, y había un amigo, un chico ahí, que se acercó a hablar con nosotros y él decía que era ateo, ¿viste? Ujú. Que no creía en nada. Y nada, él daba sus argumentos, por qué no creía en nada, yo qué sé. Y entonces uno de los chicos me dice, y Ale, ¿vos qué le decís a él? ¿Viste? Porque él sabe que yo tengo fe, que yo creo en Dios. Yo llegué hoy acá, a donde yo estoy en la vida con todo, es porque yo lo hice por fe, porque yo creí en algo que a mí Dios me movió y algo que me fue dando fe a que yo podía dar paso, a creer. Sí. Cuando nadie daba de un mango por mí, y todo fue a través de la fe. Me aferré a eso. Y yo le dije, mira, como todos hay dos caminos, ¿viste? Tener el camino de no creer nada y tener el camino de creer. Si vos no crees en nada, ¿viste? Te perdés un montón de cosas. Y mirá si es. Uh-huh. Mirá si es. Mirá si es verdad que Dios existe, mirá si es verdad que la fe existe, mirá si es verdad que si yo creo en esto, un montón de cosas que me están pasando se pueden llegar a revertir. Y el pibe empezaba a escucharme. Y si no crees, ¿entendés? Y te quedás en ese lugar, tenés más para perder, ¿entendés? Que ganar. Es mejor intentar. Claro, intentá creer. Y si no es bueno, seguís en la tuya. Pero mira si funciona. Si funciona, ganás un montón más. Sí. ¿Viste? Entonces el pibe se quedó, ¿viste? Se fue. ¿Viste? Hablamos todo ahí, comimos una picadita, entonces fue. Nos volvimos a encontrar después con él. Y yo dije, bueno, este no va a venir más. Vino. Se sentó, empezamos a reírnos ahí, qué hace acá, que esto, que el otro, y agarra en una, dice, no sé, me voy a dar una oportunidad. Oh, wow. Voy a ver si creo, me dijo. Y ya ese acto, sí. Eso ya es dar un paso. Sí. Y si vos del otro lado te empezás a cuestionar si esto es real, no es real, si es creer o no es creer, date la oportunidad, mira si funciona. Mira si funciona. Me hiciste acordar una historia que la debes saber, la del escalador. A ver, contala. Que estaba en una montaña, vamos a suponer el Everest, estaba ahí escalando y de repente empieza una tormenta de nieve y él estaba aferrado a su soga y entonces ya no se veía nada, o era quedarse ahí y morir o pedir un milagro a Dios. Y ateo, pero dijo, bueno, tanto me hablaron de Dios, voy a ver si creo. Voy a ver si creo. Entonces dijo, Dios, ayúdame. Y una voz venía y le decía, tírate. Y él decía, no, ¿cómo me voy a tirar? Me voy a morir. Y se quedaba ahí, pasaba el tiempo y podía morir congelado. Entonces dijo, bueno, otra vez, ayúdame Dios, si es que existís. Y otra vez la voz le dijo, tírate. Y así por tercera vez, cuarta vez. Llegó un momento que sus fuerzas se debilitaron y no se tiró, se quedó ahí aferrado a la soga. Al día siguiente vinieron los rescatistas y vieron a un hombre congelado a 1 metro del suelo. Mira. A 1 metro, hacelo. Y vos dudás y dudás. Por eso a veces la duda o el tanto pensar te paraliza y no te deja avanzar. Entonces a veces como Moisés frente al mar, ¿no? Dios le dijo, ¿qué esperas que haga? Cruzá, empezá a cruzar, animate, poné los pies sobre las aguas. ¿Se va a abrir? Se va a abrir. ¿Qué onda? Sí, wow. Y bueno, y así es muchas cosas en la vida. Somos desafiados a tomar decisiones y depende de nosotros si las tomamos o no. Dios nos anima a tomarlas. Si no crees en Dios, te animo
a que le pongas un desafío de decir... ¿Vale la pena o no? Sí, se apagó. ¿Vale la pena o no? Y vale la pena, la verdad que vale la pena, y con esto que a mí me pasó, valió la pena, valió mucho la pena, porque me aferré a él sin ver nada y las puertas se empezaron a abrir. Mis hijos también tuvieron sanidad interior, su corazón fue sano, su relación con su papá es excelente, y así que está todo bien. Empezó a funcionar de otra manera. Empezó a funcionar pero de la otra decisión manera. fue dar un paso también. La decisión fue dar un paso. Al yo dar un paso, mis hijos que venían detrás dieron un paso también, pudieron perdonar, pudieron amar, pudieron seguir adelante. La relación con sus papás, nunca le eché la culpa de haberse ido, nunca hablé mal de él, y eso también ayuda, ¿no? No me victimicé, ay, me abandonaron, ay, me dejaron sola, ay, ¿qué voy a hacer? Son cosas que tuve que vivir y está bien, son procesos, ¿no? Qué lindo todo esto que contás, porque se nota como que no fue un abrir y cerrar de ojos, hubo un proceso. Hubo un proceso. Y ese proceso, como todo, tiene un fruto final. Y eso que lo que estaba hablando Marcela, de decir, darte una oportunidad de renacer, de lo que ella estaba contando, es lo que hoy te queremos dejar. Es tan sencillo como lo que estás escuchando y tan importante, con tanto valor. Date esta oportunidad. Cree, date esa oportunidad de creer. ¿Viste? Hasta ahora estuviste sin hacer nada, hasta ahora te cargaste un montón de cosas. Y ahí donde vos estás, donde te encontrás como en tu lugar, escuchándolo en el trabajo, mirándolo en la casa, en el celular, ahí no es necesario hacer nada loco, ¿viste? Y decirle ahí, habla con Dios, y decir, ¿es verdad lo que están diciendo los chicos ahí? Hay que creer. Voy a creer en esto que me está pasando hoy. Queremos saber de vos. Escribinos, comentanos, compartí el video, como decimos siempre, dale like, pero más que nada, si tomaste esta decisión, queremos saber de vos. Anímate, porque hay una nueva oportunidad. Así es. Y así es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, Marce, por estar acá. No, gracias, Ale, mi amigazo. Te quiero mucho. También. Y esperemos el libro. Esperamos el libro. Ahí vamos. Dale, nos vemos la próxima.